aquí en la Sol Play 91.5 del dial. Cuando arrancábamos el programa del día de hoy, decíamos que, entre otras cosas, nos íbamos a preguntar si las crisis económicas de la Argentina en realidad son crisis económicas o son crisis políticas. Y me parece que esa cuestión, esa disyuntiva, es interesante por lo menos iniciarla en una conversación que vamos a tener con el doctor Luis Laferrer, que es economista, es profesor, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tanto de las escuelas de Ciencias Económicas como de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Luis, Héctor Ruiz lo saluda, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Héctor, un gusto escucharte. Bien, gracias. Bueno, ¿estamos frente a una crisis política o una crisis económica? ¿Cómo es, Luis? Bueno, normalmente en el orden social en el que vivimos no se puede decir, bueno, en ningún orden social, esa separación que hacemos a veces entre lo económico y lo político son separaciones artificiales, ¿no es cierto? Es decir, en la realidad es única, indivisible, y nosotros para analizarla hacemos como recorte, y decimos lo económico es el recorte que hacemos cuando consideramos las relaciones que establecemos para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Entonces todo lo que tiene que ver con eso, producción, distribución, consumo, decimos económico. Lo claro. político es otro orden, pero no existen aislados de la economía, y más en este orden social que vivimos, que es el capitalismo. La economía tiene una dinámica tan fuerte que condiciona al resto de los órdenes, especialmente al político. Entonces, cuando hay una crisis, obviamente que se sacude todo el tablero. En este caso, sí, el origen es fundamentalmente económico. Económico, bueno, porque en lo económico nosotros estamos viviendo una situación muy, muy complicada desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, que es lo que yo siempre insisto, ¿no es cierto?, que es la esencia de la razón de ser de la economía. O sea, hoy hay una crisis que es de base económica, pero que tiene indudablemente un componente político y tiene consecuencias sociales. Claro, uno escucha en todo caso en general a gente que dice entender de economía y que también por supuesto entiende de política, que plantea como soluciones, yo diría, mágicas a la crisis económica, ¿no? Dice, hay que dejar de emitir, hay que bajar el gasto público, hay que ajustar, hay que dolarizar, tantas cosas se están escuchando por estos días que llama poderosamente la atención que algunas personas tengan este tipo de soluciones mágicas. ¿Son soluciones esas cuestiones que se plantean públicamente? Claro, nosotros vivimos una situación, una sociedad conflictiva donde existen distintos sectores, ¿no es cierto?, con distintos intereses y que viven distintas situaciones. Por eso puede ser solución para algunos. Lo que sucede es que a veces, desde el punto de vista del orden cultural, esos sectores que hoy son quizás los que están viviendo la mejor situación y los responsables de lo que está pasando, intenten sacar todavía más beneficio y provecho y traten de presentar una solución que en realidad no es solución para los problemas de la gente, sino para sus propios intereses. Por ejemplo, se habla mucho, y ahí se construyen mitos, ¿no? Se construyen mitos en el sentido de que se repite y se repite, bueno, la inflación es porque hay mucha emisión, y la emisión es porque hay mucho gasto porque, bueno, porque los jubilados, los trabajadores estatales, y en realidad es desviar el eje, es esconder la esencia del problema. ¿Y cuál es el problema? A ver si podemos llegar en todo caso. Nosotros tenemos una estructura económica, bueno, nosotros somos un país dependiente de entrada, ¿no es cierto? Por lo tanto, gran parte de nuestra riqueza históricamente se viene afuera, pero dentro de esa situación de capitalismo dependiente, hemos pasado por distintos modelos económicos sociales. El modelo que vivimos ahora, que se despliega después de la crisis de 2001-2002, es decir, un poco el que viene a caracterizar la Argentina a lo largo de estos años del siglo XXI, es un modelo que es muy concentrado desde el punto de vista de las actividades económicas, de los mercados, en un sector muy reducido numéricamente, pero muy poderoso, de grandes corporaciones y con un peso muy fuerte del capital financiero especulativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que los sectores que se dedican a especular, los sectores usureros, tienen un poder muy grande y captan una gran parte de la riqueza en la Argentina, generada por toda la Argentina y por nuestros recursos, ¿no? Entonces, el problema es que en esta estructura económica, tal vez lo que nosotros vivimos en otra etapa, ¿no? Hasta los años 70, donde había, bueno, una producción nacional muy importante, una industria nacional también que era
importante desde el punto de vista del desarrollo, la generación de empleo, la generación de tecnología. Bueno, eso fue dañado durante mucho tiempo, y lo que se construye a partir de principios del siglo una nueva estructura económica que se basa en lo que se llaman actividades primarias, extractivistas. Yo les llamo extractivistas depredadoras porque son actividades que se hacen a costa de destruir los recursos de nuestros bienes comunes y de contaminar el ambiente, pero son las que aparecen como las más, entre comillas, competitivas, ¿no?, internacionalmente. Uh-huh. Y en lo otro hemos abierto la economía y llegan productos muy baratos de afuera que hacen muy difícil generar nuevas actividades productivas dentro de todo los beneficios que puede dar la formalidad. Eso hace que también no se genere el empleo productivo. ¿Cuál es el problema de este modelo? Este modelo que está concentrado en muy pocas corporaciones y en poderosos capitales financieros, que son los que captan la mayor parte de la riqueza que se genera en Argentina. Pero el tema es que estos sectores que captan la mayor parte de la riqueza la ganan en pesos, digamos así, se concentran la riqueza en pesos, y su comportamiento es después llevárselo afuera. Pero para llevarlo afuera tienen que llevárselo en dólares. Entonces ahí es donde viene el problema, porque no hay forma de cubrir esa demanda infinita, insaciable de dólares, porque estos ganan en pesos, pero demandan dólares. Y claro. Ahora, a ver, ahí me parece muy interesante lo que usted está planteando, Luis, porque habría que en todo caso definirlos. Por un lado, estábamos hablando de la especulación de carácter financiero, que interviene en eso también, porque hace por allí una especulación en pesos, saca un interés importante y después sale en búsqueda de los dólares, y también genera esta situación. Pero vos estabas hablando de aquellos que ganan mucho, como por ejemplo los formadores de precios. Claro, estos dos sectores, las grandes corporaciones, que son los que manejan los mercados, los formadores de precios, los que generan inflación y los que ganan con la inflación, o sea, no todos pierden. Todo lo que pierden unos lo ganan otros. Los que ganan con la inflación, mismo que el sector financiero, ganan en pesos. Los que traen nuestros recursos, nuestras riquezas, que traen nuestro petróleo, la megaminería, la monoproducción de transgénicos, todo eso es a costa de destruir el territorio, y ganan mucho, pero lo ganan en pesos y quieren transformarlo en dólares, y no hay forma. El tema es que además, para que no se vayan tanto al dólar, el Banco Central le ofrece buenos rendimientos en pesos. Eso son a través de la famosa LELIQ. Entonces el Banco Central dice, no, pero nosotros te damos esto tanto de interés. Entonces se forma una bola de nieve gigantesca, porque están ganando mucho, ganan en intereses, multiplican y después igualmente se van al dólar. Hoy hay, por ejemplo, una masa de más de 12 billones y medio de pesos en especulación, que es lo que paga el Banco Central, y pagan una tasa de interés que es exorbitante, en efectivo anual es más del 120%. Ajá. Bien. Entonces, ahora, ahí da lo que vos señalabas recién. En realidad, la mayor emisión que hace el Estado es para cubrir esto que se llama este déficit cuasi fiscal que tiene. Y eso no lo dicen en general los sectores que critican la emisión, porque son los que se benefician. Claro. Lo que critican es que el Estado tiene que dejar de emitir para pagar salario, para cubrir jubilaciones, sí, que es justamente lo más... pero no para comprar los dólares que ellos quieren comprar. Claro, exactamente. Muy bien, Luis. Bueno, te propongo en todo caso que nos volvamos a encontrar de una manera tal vez un poco más periódica, para analizar la coyuntura económica en la Argentina y la coyuntura política de la Argentina, porque, como bien decíamos al principio de la conversación, las dos cosas vienen muy bien atadas. Te agradecemos tu participación y que tengas muy buen día. Bueno, gracias igualmente, y a disposición cuando quiera, Héctor.